En el Simposio Fertilidad 2021, ante una pregunta realizada por nuestro medio sobre si los fertilizantes producen problemas ambientales, Andrés Grasso y María Fernanda González San Juan fueron categóricos en sus respuestas. El fertilizante no solo no es el problema, sino que es parte de la solución. Ahora, ¿cómo le explicamos? Y la verdad es que eso que te pasa a vos, a mí me pasa en mi propia casa, o cuando mi hijo viene y me cuenta que los que hacen soja están destruyendo el mundo. Pero a ver, Andrés, dale. Bueno, primero una aclaración ahí de lo que comentabas en tu introducción. Yo creo que desde el sector nuestro no tenemos que escaparle a ninguna pregunta, sobre todo si viene referida con ese tipo de intención o de motivación para querer saber. Hay algo que aprendimos de lo que pasó con fitosanitario, que es cuanto más abierto y más mostramos lo que hacemos y cómo lo hacemos, mejor para todos, para nosotros y para la sociedad que nos pregunta. Si no, la teoría conspirativa, sobre todo en lo que es Argentina, abunda. Entonces, para no abonar sobre eso, siempre hay que recibirlas y contestarlas como bien tenemos en el simposio, que es ciencia, evidencia y certeza. Tengamos presente que hay un desafío estructural para la humanidad, y ese es un desafío que no lo podemos sacar ninguno. Yo siempre empiezo por ahí. Tenemos una población realmente muy grande, no es que vamos a tener, hoy la tenemos, y súper diversa. Que a mí me digan que existe aceite de palma, y se los pregunto a ustedes que están ahí del otro lado, tal vez alguno ni sabe lo que es la palma ni para qué se usa, porque en Argentina en general no la usamos. O sea, culturalmente tenemos diferentes formas de alimentarnos. Ese es un problema a escala global para poder resolver el tema de la alimentación, primero. Segundo, el mundo, según los cálculos, ya está superado en su capacidad de sostener gente, población viviendo y consumiendo alimentos. Creo que la semana pasada salió una noticia donde los chinos habilitan a su población a tener un hijo más. Y eso, el control de la natalidad, imagínense si lo tenemos que hacer a escala global, porque el problema es, la gente está mal distribuida, ¿sí? Hay mucha gente acumulada en muy pocos terrenos y en otros lugares es un poco más difuso, hay más terreno que gente. Nosotros estamos en el segundo grupo. Hay cálculos, les cuento, que hace gente que trabaja en este tipo de presupuestos, de decir qué pasa con la gente, qué pasa con los alimentos. Sería ecológicamente más sustentable llevar a la gente, moverla y vivir en el lugar donde se producen los alimentos, que llevarle el alimento donde está la gente, desde el punto de vista de la sustentabilidad. Es decir, que en lugar de nosotros mandarle carne y granos a China, los chinos vengan a vivir en la Argentina, desde la Patagonia hasta la Quiaca. Eso es bastante más complejo. Entonces, tenemos que convivir con esto de que lo que tenemos no nos alcanza para solucionar todos los problemas que hay. Y eso es muy importante de definir, porque cuando uno habla con la gente que te interpela con estas preguntas, ve 2 videos de YouTube y piensa que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque somos perversos y nos gusta hacer las cosas mal. Y en general lo que hacemos es convivir con esta realidad que nos presenta la misma naturaleza y la biología del ecosistema global en el que vivimos. Finalmente tiene que ver con el principio de la conservación de la materia. La cantidad de materia que hay es la que hay, no se genera más. Lo que hace es cambiar de lugares, ¿sí? Entonces todo el nitrógeno que está en el aire en algún momento va a pasar al suelo, se va a transformar en nitrato, la planta lo va a absorber y va a terminar generando rendimiento. Lo único que hacemos nosotros es manipular eso para que esos procesos se den más rápido y podamos solucionar esto de que hay mucha gente pidiendo y tenemos una limitante en la producción. Entonces, cuando uno entiende más o menos ese concepto, que es que con lo que tenemos no alcanza, es más fácil explicar lo que estamos haciendo. Lo que estamos tratando de hacer es ser más eficientes. ¿En qué? En producir más. ¿Para qué? Para poder de alguna forma resolver esto. ¿Hasta qué momento? Bueno, hasta el momento en que podamos controlar la natalidad de la población mundial. Bueno, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque en general tenemos una tendencia, además como seres humanos, a querer vivir en libertad, con nuestro derecho que se respeten. Entonces eso es mucho más complejo. Entonces, ¿hasta qué momento? Y no se rían lo que les voy a decir, pero hasta que podamos conquistar otro planeta y tengamos más recursos, hay gente que piensa en este tipo de cosas, desde el punto de vista de solucionar el problema de recursos para una población que no para de crecer y que sabemos que no va a parar de crecer, y además no queremos ser pobres, queremos comer cada vez mejor y más. Entonces eso tracciona mucho más sobre la demanda de los alimentos, y a nosotros que estamos para resolver esos problemas nos pone mucha más presión. Contando esta historia que me llevó creo 4 o 5 minutos,
uno empieza a entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos mejores variedades para que sean más eficientes y produzcan más con menos, porque siempre estamos en esa dicotomía de tratar de resolver este problema central que tiene la humanidad ya desde hace varios cientos de años, ¿sí? Así que en eso estamos, y obviamente en el medio vamos aprendiendo, por supuesto, con lo que decía Fernando. Piensen que hace 2000 años que se hace trigo en Europa, algo aprendimos de eso, ¿sí? De cómo se comporta el cultivo. Dorma mostró un gráfico espectacular de un ensayo de larga duración que hay allá por Alemania, que tiene más de 120 años, en qué pasaría con un trigo si lo seguimos haciendo como plantea alguna gente, desconociendo esto del alimento y esta restricción que tenemos, versus lo que estamos haciendo para poder resolver algunas de estas cosas. Por supuesto, no todo está bien. Por supuesto, los fertilizantes mal utilizados, lo tenemos que decir, contaminan, ¿sí? Y contaminan no tanto el suelo, sino el aire y el agua. Y eso también hay que decirlo, no es el conflicto de la contaminación del suelo o del alimento. Cuando ponemos fertilizante no estamos contaminando el alimento, es la misma molécula, una molécula de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de cloro, es la misma, la cambiamos de un lugar y la ponemos en el suelo o en la hoja para que la planta la transforme en rendimiento. No es que estamos agregando una sustancia sintética en un ecosistema donde no debería haber estado naturalmente. Acá manipulamos ecosistemas naturales y aceleramos procesos, básicamente para que entendamos lo que hacemos con la nutrición de plantas, muy sintéticamente, pero para poder comunicarlo de una forma digerible por la gente que no está en el tema. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.